Vamos a resolver el circuito presentado aquí en esta imagen por el teorema de superposición. A continuación vamos a quitar una de las fuentes y dejando de tal manera que quede alguna de ellas. Vamos a dejar la fuente de voltaje y vamos a dejar en circuito abierto esta fuente. De manera que este sería el circuito equivalente. Y esta sería la fuente que queda abierta. En este circuito se puede apreciar que existen dos mallas, la malla 1 y 1, donde pasa la corriente 1, y la malla 2, donde pasa la corriente 2. Y mediante ella podemos resolver eh, el siguiente circuito. Si planteamos la corriente de esta manera, establecemos lo siguiente. Y ya resolvemos esta ecuación. Menos 5 son términos semejantes, menos 10 y 1. Y operamos esto. De manera que esta sería la ecuación 1 para la malla y 1. A continuación hallaremos la ecuación de la malla y de la malla 2. Y desarrollamos todo eso. Ese término lo pasamos del otro lado, de manera que quedaría como positivo. Y desarrollamos los términos comunes. Sería menos 14 y 2 más 4 y 1 igual a 20. Hay que resolver igual. Según los datos analizados mediante la calculadora, se arroja que la corriente I1 es igual a menos 0.44 amperes y la corriente I2 es igual a menos 1.55 amperes. El signo menos aquí significa que las corrientes planteadas en un principio no tienen este sentido, sino que es un sentido contrario. De tal manera que en realidad estas corrientes irían en este sentido. Entonces, el problema en un principio nos pide calcular la corriente
que pasa en la resistencia de 4 amperes. Si nosotros nos damos cuenta y analizamos, la corriente la corriente I2 está pasando de esta manera, mientras que la corriente I1 está pasando de esta manera. Entonces habría una diferencia de corrientes, la corriente mayor menos la corriente menor. Esto quedaría entonces como la corriente I2 menos la corriente I1. Sustituyendo valores, la corriente I2 es igual a 1.55, ya no tomando en consideración el signo, menos la corriente de 0.44 amperes, que es la corriente I1. Operando, esto sale como resultado 1.11 amperes. 1.11 amperes. Y esa sería la corriente que está pasando por I1, pero falta desarrollar la otra parte, es decir, dejando en cortocircuito la fuente de voltaje y manteniendo la fuente de corriente. Continuaremos calculando el valor de la corriente, pero ahora dejando esta fuente de corriente y quitando esta fuente, o más bien dejándola en cortocircuito, de manera que el circuito equivalente sería este. Para una fuente de voltaje, este queda en cortocircuito y vaciamos los valores, son 5 ohms, 5 ohms, 4 ohms, 10 y 2 amperes. La manera para resolver este circuito sería plantear o hallar dos corrientes. Sabiendo que aquí son tres mallas, pero una malla ya es conocida, plantearemos que pasa una corriente I1 y una corriente I2. Así que vamos planteando nuestras ecuaciones. Y esta corriente establece que va de este sentido, por lo que aquí nos lo indica. Entonces sería para la malla 1 menos 5 por la corriente I1 de la malla 1, y aquí sería la suma de dos corrientes, porque esta va en este sentido, en el sentido de las manecillas del reloj, y esta igualmente. Así que se van a sumar, más la corriente 5, que ya es la que conocemos. Menos 5 y 1, menos 4 y 1, menos la corriente I2. Y todo esto es igual a 0. Ahora desarrollamos todo esto y quedaría como menos 5 y 1, menos 25, menos 5 y 1, menos 4 y 1, más 4 y 2, igual a 0. Buscamos los términos semejantes y operamos, que quedaría como menos 14 y 1. Más 4 y 2. Y ese término lo pasamos del otro lado. Pasaría como positivo. Y esta sería la ecuación de la malla 1. A continuación hallaremos la ecuación para la malla
para esta malla, la malla 2, y plantearemos lo siguiente: menos 4 por la corriente menos 4 por la corriente I2 menos la corriente I1 menos 10, que es esta, por la corriente I2, siendo esto igual a 0. Desarrollando todo esto nos queda menos 4I2 más 4I1 menos 10I2 igual a 0. Y ya buscamos términos semejantes, en este caso son las corrientes I2. Dejamos 4I1 menos 14 I2, siendo esto igual a 0. Las dos ecuaciones, esta y esta, nos servirán para hallar la corriente I1 y I2. El cálculo nos determina que la corriente I1 es igual a menos 0.77, vamos a ponerle aquí el signo, y la corriente I2 es igual a menos 0.22, igual negativo. Y sucede lo mismo que en el caso anterior. Las corrientes planteadas en este sentido no son las correctas, sino que van a ir en sentido contrario. Es decir, esta va a ir acá y esta va a ir de esta manera. Ahora bien, vamos a hallar la corriente que pasa en la resistencia de 4. Esto está yendo para acá y la otra está yendo de este camino, en este sentido. Va a ser una diferencia de corrientes. Lo mismo, la corriente mayor menos la corriente menor, es decir, I1 menos I2. Punto 777 menos 0.222. Y esto nos da como resultado 0.555 amperes. En los casos hechos por superposición, en una forma quitando la fuente de corriente y dejando esta de voltaje, sale 1.11 amperes, y en el otro, es decir, quitando la fuente de voltaje y dejando la fuente de corriente, sale 0.55 amperes. La diferencia es que si nosotros analizamos, podemos notar que en esta resistencia de 4 ohms, la corriente I2 queda determina el sentido de la corriente, y nosotros determinamos que esta malla iba a ser la corriente I2, por lo que esta va a ir en un sentido de esta manera. Y mientras que en este método donde quitamos a la fuente de voltaje, el sentido va a quedar de esta manera. Por lo tanto, podemos deducir que la corriente que va a pasar en 4 ohms va a ser la diferencia de estas dos corrientes. Entonces sería 1.11 menos 0.55 amperes. Esto nos daría igual a 0.55 amperes. Y este sería el resultado de realizarlo por el teorema de superposición.